Buenos días, bienvenidos a su casa, bienvenidos por la 97.1. Qué mañana diferente, qué mañana que a veces nos es algo que no podemos entender, cómo no tener una reunión en la iglesia, cómo estar ahí en casa, ¿no? Algunos dicen, yo quiero estar en la iglesia, sí. Ya vamos a estar prontito, vamos a seguir orando, pero tenemos que ser responsables. Y este es el momento que necesitamos todos ayudarnos unos a otros y cuidarnos, y orar unos por otros y sobre todo por nuestra ciudad. Así que vamos a orar, y vamos a orar por nuestra ciudad y por nuestra nación también y por el mundo y por tu vida, y vamos a buscar en esta mañana una dirección del Espíritu para que la palabra de Dios nos pueda ministrar. Señor querido, en esta mañana abrimos el corazón y nos presentamos delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, pero venimos especialmente a pedirte una unción de cobertura. Señor, cubre a cada uno de los que está pidiendo esa cobertura, ahí a través de la radio, tú los estás escuchando, cúbrelos, extiende tu mano, líbralos de peste, líbralos de cualquier situación, y extiende tu mano, y oramos por nuestras familias para que sigas extendiendo tu mano de provisión, de protección, y Señor, por nuestra iglesia especialmente, pero extiende tu mano sobre los límites de nuestra ciudad, para que, Señor, podamos estar cubiertos y podamos vivir, como dice tu palabra, quieta y reposadamente. Señor, y extiende tu mano sobre nuestra nación y ayúdanos a establecer tu reino y vivir bajo tu bendición. Te adoramos, Señor, y en el nombre de Jesucristo decimos amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo que es saber que podemos, aunque sea, como dice tan comúnmente, aunque sea, a través de la 97, tener en casa la posibilidad de estar disfrutando de algo que llamamos un culto, que no es lo mismo, como siempre lo decimos, pero que realmente es el punto de conexión unos con otros, para que de esa forma podamos juntos alabar y se pueda cumplir aquello que cuando adoramos el pueblo de Dios en unidad, Dios se manifiesta con su poder, y lo va a hacer ahí en tu casa. Esta mañana quería traerles una enseñanza muy puntual. En estos días se ha hablado mucho de Israel, mucho de Gaza, como en todas las grietas que vivimos en todas las cosas, la gente secularmente, los periodistas, en la televisión, todos los medios, se inclinan a favor de uno, a favor de otros. Ahí están los pro-Israel, los gazaquíes, ¿sí?, que tienen que ver con la franja de Gaza, que apoyan, los árabes para un lado, los países como Estados Unidos y otros países de Europa a través de Israel. Pero el tema es, nosotros podemos tener una posición con una definición según la cultura, según la inclinación que tengamos, la visión que tengamos hacia los israelitas, hacia los gazaquíes. Pero, ¿qué dice la Biblia de todo esto? ¿Qué dice la Biblia? Por eso dije, vamos a traer una enseñanza, y quisiera ustedes, para tener un récord después, un recuerdo después de los textos, tener ahí una clara enseñanza para repasarla. Tomen un anotador, tomen su lapicera ahí, rapidito en casa, que lo pueden hacer, o el teléfono, para anotar las citas. Pero necesitamos entender con la Biblia, miren, la profecía más segura, más clara, y la que nos va a llevar a la presencia de Dios, es más, la que tiene la vigencia por los siglos de los siglos, y la que va a estar delante de nosotros cuando los cielos sean abiertos y tengamos que estar en el trono de Dios para ser juzgados, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos tiene que llevar a una claridad para saber cómo son los días en los que vivimos. El día jueves hablábamos de que los días son malos, que tenemos que ser sobrios, tenemos que tener mucha capacidad e inteligencia por el Espíritu, por la revelación de la palabra para vivir, tenemos que tener mucho cuidado, y el Señor Jesús lo dijo muchas veces, cuidado, tienen que velar y orar para no entrar en tentación. Cuando el Señor habla muy claro allí en Mateo 25 de las 10 vírgenes, dice que estaban todas durmiendo y el Señor vino y se fueron muy poquitas, la mitad,
porque tenían el Espíritu Santo y el fueguito, la luz de la lámpara encendida. Ahora, ¿cuándo? Sería la pregunta que los discípulos le hacían al Señor en Mateo 24. ¿Cuándo el Señor va a venir? ¿Cuándo el Señor va a manifestar su regreso? Y sin ninguna duda estamos conscientes todos que estamos en los tiempos previos a la venida del Señor. El Señor los definió en dos etapas: el tiempo justo de su venida y el tiempo de los dolores de parto. Nosotros que hemos conocido no lo que hemos vivido, sino lo que hemos estado al lado ahí cuando nuestra esposa ha estado por tener familia, sabemos que cuando empiezan los primeros dolores de parto, se empiezan a multiplicar, se acercan cada vez más hasta que llega el momento que se da a luz. Maravilloso momento. Bueno, el Señor usó este ejemplo para saber que, para que nosotros pudiéramos seguir en la enseñanza de la palabra, cuándo Él iba a venir. No sabemos ni la hora ni el momento, pero sabemos que no es todavía el momento, pero que estamos muy cerca, porque todas las señales que el Señor dejó en Mateo 24 para el tiempo de esos dolores de parto, todas están concebidas, todas están amontonadas y todas las estamos viviendo. El tema es entender qué dice la palabra y qué pasa cuando habla de esto de Israel, de esta guerra que gracias a Dios se interrumpió, pero que no tiene ninguna idea de que se va a parar según lo que dice la Biblia, porque esto es una intifada que viene desde el mundo árabe, en este caso levantada por los gazaquíes, para sacar literalmente, borrar literalmente a Israel del mapa. El tema es no qué es lo que dice el pastor, no es lo que dice Ana María o cualquiera de los líderes que puedan estudiar un poquito de todo lo que es el estudio de las profecías, sino qué dice la palabra de Dios, qué dice el Señor, qué dice el Padre, qué le hizo decir a los profetas. Y el Señor Jesús, una de las causas muy claras en Mateo 24, allí casi por el 30 y algo, decía muy claramente que tenemos que aprender de la higuera. Cuando decimos tenemos que aprender de la higuera, la relación entre la higuera y Israel es la más íntima. Siempre Jesús y siempre la Biblia habla de la higuera como una manifestación muy clara hacia el Estado de Israel, su pueblo. Y dice, tenemos que aprender de la higuera, porque cuando la higuera ya está con sus hojas y está en ciernes, o sea que los frutos ya empiezan a prepararse, no va a pasar esa generación, no sin antes el Hijo del Hombre venga a la tierra a buscar a su iglesia. Estamos hablando de una visión, un ojo espiritual que tenemos que tener puesto en un estado que es Israel. La Biblia nos habla precisamente de eso y hay cientos de profecías que nos llevan a indagar, a estudiar la palabra de Dios hacia ese lugar. Cierto está que no va a venir el Señor si no pasa algo claro antes, que es que Israel florezca como Estado, como nación, y eso es lo que tenemos que empezar a observar continuamente, cada día, nosotros, teniendo como un reloj claro, en el tiempo de la venida del Señor, nuestra mirada hacia Israel. Ahora, muy claramente, no va a pasar, dice Jesús, esa generación. Cuando hablamos de una generación bíblica, hablamos de 40 años. Hoy la generación puede estar en los 60 o hasta los 70 años, una generación tomando un nivel más o menos como se toma la generación bíblica. Pero no va a pasar ese tiempo, tomando la generación bíblica, antes que el Señor venga. Y hoy nosotros podemos haber escuchado en los años anteriores, en este tiempo que ellos tienen como el jefe de los estados de Israel, a Netanyahu, cómo él leyó tan claramente Isaías 35, que es algo extraordinario de la vuelta del desierto a reverdecer, y habla de una esperanza y de un aliento. Ustedes lo pueden leer en Isaías 35, porque es extraordinario. Y Netanyahu, el primer ministro de los Estados de Israel, lo leía hacía 2 años, declarando el cambio, la reproducción de todas las cosas que habían sido arrancadas del Estado de Israel y cómo Israel está empezando a florecer. Esto es notable, y entender lo que dice Isaías 35 con la realidad de esa mirada hacia Israel nos empieza a llevar ese atención,
porque las cosas se han acercado también. No solo el hambre, no solo la peste, no solo los terremotos, no solo la señal en el cielo, sino esto que Jesús dijo. El apóstol Pablo, en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, habla muy claro y les aclara a los de Tesalónica, como es una carta apostólica, es para todo el universo, para nosotros también, dice, cuidado, no se dejen engañar por nadie, porque va a haber muchos pastores falsos, mentirosos, que usan la palabra sin conocerla profundamente y menos sin ser interpretada por el Espíritu Santo, y van a guiarlos a un desastre. Entonces el apóstol Pablo, un teólogo extraordinario, un eximio estudioso de la palabra, él decía algo extraordinario. Dice, no se dejen engañar por nada, ni por carta mía, ni por ángeles, ni por nada, porque el Señor no va a venir si antes haya tres cosas. Ustedes lo leen y yo se los parafraseo más fácil, así no vamos leyendo toda la lectura, pero ustedes lo pueden anotar ahí en casa para seguir después haciendo la evaluación. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, y dice, no sin antes se manifieste la apostasía, no sin antes se levante el templo y no sin antes se siente en el templo el anticristo. Tres cosas claves. La apostasía está recontra clara, ¿sí? Para todos los cristianos que sabemos, sí manifiesta en el mundo. Miles de personas apostatan. Hoy hay páginas para apostatar de los que han creído y se han bautizado en la Iglesia Católica, y hay miles que están entrando en apostasia.com.ar y entran y se borran de su ideología o su culto religioso hacia el catolicismo, y se borran. Eso es tomado como apostasía, negar lo que hemos creído. Y este es el momento justo. Ahora, el punto segundo de Pablo es que el templo se ha construido. El templo tiene que ser construido de Israel. No tienen templo. Está destruido desde el año 70. Así que se tiene que levantar el templo. Y hay muchas cosas y muchas informaciones que, atención, muchas pueden tener algo de luz, pero muchas son mentirosas, porque hay que tener en cuenta también todo lo que se encuentra en Internet. No todo es creíble y muchas cosas hay que observarlas bien. Pero ¿qué es lo que echa fuera toda la duda? Es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces lo tercero que dice Pablo es que no va a venir el anticristo, que el Señor no va a venir antes que venga el anticristo. El anticristo es una figura de Jesús en el mundo que no es Jesús, que está el diablo, es como que se mete en una persona de autoridad que va a ser adorada por Israel. Ustedes saben que Israel no recibió al Cristo, no recibió al Mesías. Para Israel Jesús es no es un Mesías, sino es un profeta como como Alá es para los musulmanes, y juntos los dos pueblos están esperando al Mesías. Cuando venga este anticristo que va a tener, se va a hacer pasar por Jesucristo, va a conciliar un montón de cosas, va a unir a los árabes y van a pasar muchas cosas. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, 800 años, 804, 820 más o menos, antes de Cristo, el profeta Amós, ahí te voy a pedir ayuda a Ana María para que quede claro, el profeta Amós decía algo muy claro. Yo le pedí al Señor, dame la claridad como maestro, guiado por el Espíritu Santo, no porque sea un maestro eximio, sino por la capacidad del Espíritu Santo para entender. Y el Señor me daba esta lectura en la madrugada de ayer, cuando en el capítulo 9 del libro de Amós, desde el versículo 11, habla en 4 versículos de unas 3 profecías juntas, y que son realmente extraordinarias para discernirlas, para escudriñarlas un poquito en esta mañana, para entender más de lo que tiene que pasar en el mundo en el que estamos viviendo, para tener más revelación, más observancia de las cosas que pasan en el mundo, mirar Israel y empezar a ver qué dice la Biblia, qué decían los profetas. Yo les estoy hablando que hoy estamos en el 2020, pero 21, pero para hacer el número más corto, le sumo 820, 804, que es más o menos el tiempo de esta profecía, menos de Cristo, y estamos casi en los 2840, 30 años de que se escribió esta profecía, y ya el profeta Amós
decía algo así desde el versículo 11 al 15. ¿Me ayudás, Ana María? Dice lo siguiente. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Impresionante. Y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Tremendo. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Tremendo. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, ¿sí? Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová. ¡Qué tremendo! Es impresionante esta 3 profecías en 4 versículos, impresionante para discernirlas, ¿sí? Y vamos a aprovechar rapidito, porque me gustaría detenerme más en cada una de ellas, pero vamos a hacer una mirada retrospectiva, de atrás para adelante. La que está cumplida son 3, ¿sí? Las nombramos. La vuelta de Israel a su tierra, una que no está cumplida en la totalidad, ahora lo vamos a ver. La segunda, la restauración del templo, ¿sí?, del tabernáculo de David. Y la tercera, un avivamiento después de esto sin igual en el pueblo de Israel y por consiguiente en el mundo cristiano, sin ninguna duda extraordinario, con una bendición tan fuerte que está explicada ahí sencillamente, que ahora lo vamos a ver. Lo primero a entender es el regreso. ¿Podrías leerlo de nuevo, el versículo 15? Podríamos leer el 14. Sí, lee el 14 y el 15. Así tienen clara la idea del regreso. A ver. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, el Dios tuyo, Israel. Es nuestra referencia a la Biblia. ¿Qué va a pasar con Israel en estos días, en los que viene, donde todo el pueblo árabe y quizás mucho del mundo en el que nosotros conocemos, ¿sí?, con una tendencia hacia el alineamiento detrás de la política árabe, ¿sí?, va a estar apoyando? Pero el punto es que dice Dios, no va a ser nunca más desarraigado de la tierra que yo le di. Ahora, hay una palabra que ustedes la pueden anotar si quieren, la buscan, la diáspora de los israelitas. No digan judíos, digan israelita, porque Judá es una tribu, es como decir a los argentinos bonaerenses, o como no nos gusta ninguno, a los argentinos decirle capitalinos, ¿no? Es los argentinos, y bueno, los israelitas son israelitas, judíos es una provincia, un estado, o una tribu, como quieras decirle. Los israelitas vivieron la diáspora desde el año 70. El año 70 vino Tito, el emperador romano, y destruyó totalmente a Jerusalén, totalmente. Miren que en aquel tiempo los que quedaban de los discípulos, inclusive que quedaba María, terminaron, porque fueron vistas, según Flavio Josefo, Tertuliano, historiadores contemporáneos, en Éfeso. Se trasladaron. Fue tal la destrucción de Jerusalén que los israelitas que quedaban y los discípulos y el cristianismo se trasladó a Éfeso. Allí lo podemos encontrar en Hechos capítulo 19. Y cuando vemos esto, hablamos de la diáspora, y cuando hablamos de la diáspora, hablamos de un tiempo de disgregación donde fueron dispersados todos los israelitas,
no quedó lugar, y aún en el lugar donde ellos estaban, y esas casas, y esas ciudades, y todo lo que eran sus viñas, sus viñedos, lo que el Señor contaba, y lo que la Biblia nos habla, y lo que Salomón dice de lo que eran los lugares de Israel, y los lugares de los pastores, y los olivares, y los viñedos, todo fue asolado, sus ciudades, por los árabes, porque ellos sabían que en algún momento iban a venir. Y entonces, en esa diáspora, en ese tiempo donde llenaron los países del mundo, en Argentina hay miles de mal llamados judíos, ustedes van al 11 y lo ven con el kipá, lo ven con sus barbas, ahí ven sus vestiduras, Estados Unidos está lleno, Europa está muy, muy lleno de todos ellos, y han sido desparramados, dispersados por todo el mundo. Ahora, la primera que quiero tomar, profecía en este pasaje que fue escrito 2800 y pico de años antes de estos días, dice que los israelitas iban a volver. Y que iban a ser arraigados en su tierra, que iban a restaurar sus ciudades, que iban a volver a plantar viñedos, iban a transformar la ciudad, iban a hacer huertos, iban a ser una nación. Eso es lo que dijo Netanyahu hace 2 años, y eso es lo que dice Isaías 35, en una profecía de la restauración de Israel. Ahora, muy claramente, esto fue el comienzo en el año 1948. Sí, y en el año 1948 termina la diáspora, todo ese tiempo de dispersión, y se empiezan a juntar, y las Naciones Unidas le dan a los estados de Israel, le dan la posibilidad de ser una pequeña nación donde se juntan un puñado, y a partir de ahí termina la diáspora y empieza el tiempo del amanecer, ¿sí?, de los israelitas. Y empieza a establecerse una nación. Y ahí empieza a cumplirse esta profecía, empieza a cumplirse, pero no se ha cumplido. Yo necesitaría que me ayudes con un texto, voy a buscar 2 textos más y después ya vamos ahí, pero quiero que lo entiendan, y en esta mañana que están en casa, que pueden pararse, tomar algo, preparar el mate, pueden hacerlo más libre. Quiero que entiendan claramente esto, porque es determinante para la comprensión de los cristianos y para saber cómo tenemos que mirar a Israel y qué dice la palabra. Ahora, cuando Dios habla a Moisés, en el libro de Deuteronomio capítulo, no sé si es el capítulo 23 por ahí, a ver el versículo 27, quisiera que me lo busques, todavía no me lo leas, ahí hay una situación que le dice a Dios lo para y le dice, quiero que sepas lo que va a pasar, y está hablando de los días de la restauración de Israel final. No está hablando de los días cuando iba a entrar a tomar con Josué Jericó. No es cuando volvía Zorobabel y Salatiel y Josué, el sumo sacerdote, en los días de Zacarías o en los días de Habacuc o de los profetas pequeños, ¿no? Es el último tiempo. Y él le da los límites que nunca los tuvo Israel. Pero es lo que dice la Biblia de lo que va a venir, por lo tanto tienen que mirar y tener claramente lo que dice la Biblia. En el capítulo 23, en el versículo 27, y casi hasta el 30, habla de la forma clara que Dios va a hacer para que el pueblo de Israel extienda su límite. Porque cuando leíamos recién en el capítulo 13, dice, para que tome todo Edom, que todavía no lo ha tomado. Y ustedes me van a preguntar qué es Edom, yo ahora les voy a explicar. Pero el pueblo de Israel tiene que tener una explosión, tiene que tomar mucho más territorio, porque al fin es lo que dice Dios, y ese es el tiempo de la restauración. O sea que vinieron en el 48, y Dios empieza a decir que desde ese día, poco a poco y año a año, lo va a ir llevando hasta que tome todo Edom y todo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Escuchen esto. 27, Ana María. Éxodo 23, 27. 23, 27, sí. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año,
para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Qué tremendo que es esto, Ana María. Que iba algo el 31 dice, y fijaré tus límites. Pará. Hasta ahí. Detenete un segundo ahí. Y tené abierta ahí la Biblia. Es tremendo porque Dios dice, yo voy a ir adelante y voy a traer consternación. Los va a intimidar, los va a enloquecer y van a ser todos esos pueblos que tienen esos nombres raros, que hoy tienen otros nombres, ¿sí? Como los gazaquíes, como los iraquíes, como los de Cisjordania, como los de el Líbano, como los de... que son nombres que uno no me quiero detener en hacerle la aseveración de dónde vienen esos pueblos, y hoy tienen otro nombre, pero vienen de cada uno de esos pueblos que dice Dios. Y dice que no solo eso, sino que iba a mandar un ejército de avispas, que uno puede decir literalmente avispas, animalitos de esos de una forma diferenciada, o los ángeles, o no sé cómo, pero Dios se iba a encargar para que en el 31 ya específicamente diga dónde tienen que estar los límites de Israel para este tiempo en la restauración. Porque el Señor no va a venir antes que estas cosas sucedan. Y para que estas cosas sucedan, habla realmente de una restauración. Quizás ya sea toda esta restauración absoluta cuando esté el anticristo y el anticristo sea un proveedor de esa situación, o cuando el Señor ya se siente en el templo, el Señor mismo, y sea el anticristo vencido y echado al Seol. Pero el punto claro, muy claro, es que acá dice los límites, y dice esto. Y fijaré 31, ¿no? 23, sí. 31. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo como dice. Si usted puede ubicarse un poquitito en Israel, en el tiempo bíblico, Jesús tuvo un tiempo de caminar en Galilea, y Galilea es un mar grande que va hacia el norte de Israel, todo lo que hoy es Siria, ¿sí? Todo lo que es la parte oriental es lo del Líbano, ¿sí? Y baja un río, el Jordán, y une el gran lago de Galilea con el Mar Muerto, ¿sí? Aquel donde estaban las ciudades que fueron destruidas de Sodoma y de Gomorra, Atma y Seboí, en esas 4, 5 y una aldea más que fueron destruidas. Ahí ese Mar Muerto, que es todo con una salinidad impresionante, ¿no? Eso era más o menos lo que tenemos como vista. Israel fue alrededor de Jerusalén, más contra el desierto del Jordán, ahí donde se le dio un pequeño territorio. En la guerra del 67 amplió los territorios de una forma extraordinaria y direccionada por Dios. Dice que Dios le iba a entregar la tierra, Dios le iba a entregar a los pueblos. Y lo que falta hoy de Israel es, hoy tenemos una guerra con los gazaquíes, es una franja que hay ahí casi enfrente a Jerusalén y entre el Mar Muerto hacia lo que es Egipto, todo sobre el Mediterráneo, de 12 kilómetros y medio por 58 kilómetros de largo, y eso es la franja de Gaza. Ahí es donde hay una resistencia y una lucha, donde tiraron 4.000 cohetes en estos días sobre Israel, y el 90% por esa nube de hierro, esa cobertura de hierro que tiene Israel, esa coraza de hierro, fue totalmente deshecho, y el 10%, menos del 10% entraron de cohetes. Entonces, el tema es una guerra que hay ahí, pero por otro lado vas al norte y el Líbano genera esa guerra, y por un lado vas más al este y Siria tiene esa guerra, y seguís para abajo y tenés sobre el este bien marcado hacia el desierto, ¿sí? A lo que es Arabia, tenés Jordania, y si seguís más abajo tenés Irak un poquito más atrás, y todo esto perdón, que va de Jerusalén hacia el este hasta el gran río Éufrates, que es más o menos el 70% de lo que es la nación de Irak.
todo Jordania, parte de Kuwait, hacia el norte, donde es el Líbano, y hacia el norte, donde es Siria, sí, todo eso hasta el límite de Turquía, más lo que es Cisjordania y más lo que es la Franja de Gaza, ese es el territorio. Y dice Dios que se los va a dar. Y Él va a poner estertor y desesperación en sus enemigos, y Él va a ir adelante, y Él va a hacer que sean establecidos en ese territorio. Entonces, la primera profecía de este pasaje de Oseas, claramente, de Amós, es claramente una enseñanza de la vuelta de Israel, que por 880 y pico de años anduvo en la diáspora, anduvo dando lástima naciones por naciones, pero en el 48 llegó. Esa es la primera profecía que se empezó a cumplir. Está inconclusa, pero eso es lo que se está cumpliendo. Ahora, tenemos que saber que esto lo dice el Señor, esto lo dice la palabra, esto lo dice la Biblia, y el Señor le va a dar a Israel desde todo lo que es el Mediterráneo, todo lo que es la costa, todo lo que es la costa del Gran Golfo, ¿se acuerdan el Golfo Pérsico? Y todo lo que va hacia adelante, que es el Mar Índico, donde el Mar Índico visita las aguas de India y de África. Todo eso, todo lo que es el Mar Rojo y todo el límite oriental sería hacia el este de lo que es el gran río Éufrates. Ese es el territorio que Dios le dio a Israel. Hoy tiene un puñadito de todo eso. O sea que lo que va a seguir sucediendo es que nosotros tenemos que tener mirada muy claramente las cosas que van a seguir pasando en este tiempo que nos toca, en esta generación, y dice la palabra, lo voy a ir haciendo de a poco, año a año. No sea qué cosa que se encuentren con todo este territorio y sea convertido en desierto porque no se lo puede labrar. Así que lo primero que quiero que sepas, hay una profecía escondida ahí para que tengamos claridad, que el Señor nos está hablando el crecimiento explosivo que va a tener a través de la poderosa mano de Dios, y esto es inapelable, esto exige un veredicto de cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser que 4.000 y pico de cohetes salieron de la Franja de Gaza alimentados por Irán y nos encontremos que solamente el 10% y mucho menos entraron en todo Israel? 4.000 y pico de cohetes. Entonces, digamos, o de todas estas armas que ellos hacen para este tiempo. Entonces, digamos, hay una providencia en todo esto que tiene que ver con Dios. La segunda profecía que encontramos ahí es en el versículo 11 y en el versículo 12. Lo podríamos leer. Dice que habla de una situación muy clara que tiene que ver con la restauración de algo que se necesita y que lo hemos estado hablando en la introducción, que es el templo, pero habla claramente de un templo diferente. A ver, vamos. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Vos fíjate que todavía hay un lugar que está complicado. Toda esta guerra muy chiquita, en pocos días, ¿sí?, que sucedió entre los gazaquí y los israelíes, fue por un lugar que es toda la explanada de las mezquitas. Ahí, en la explanada de las mezquitas, el ejército israelita que ha tomado ahí posesión, limita el horario, las formas de culto que ellos tienen. Ahí está la mezquita de Omar, que es la tercera más importante en adoración en el mundo. Ahora, eso quiero que ustedes lo entiendan, porque ahí está el conflicto. Sobre el otro lado, hacia el oeste, sí, hacia el lado del mar Mediterráneo, en esa explanada, está el monte del templo. Y ahí el templo no está construido, lo derribaron.
A tal punto lo derribaron en el tiempo del año 70, el emperador Tito, que hicieron correr la bolilla, para decirlo de alguna forma, que en ese templo, en los cimientos, estaba guardado todo el oro que tenían los israelitas. Y el Señor había prometido, en una profecía, cuando miraba Israel, cuando los discípulos en el último día que estuvo recorriendo Jerusalén, les mostraba el templo, lo miró y dijo: va a ser derribado y no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan? Bueno, los romanos hicieron correr esta bolilla y los soldados no dejaron ni siquiera en los cimientos piedra sobre piedra porque buscaban el oro, que seguramente no lo encontraron. Así que del templo no hay vestigios. Y el templo tiene que ser levantado. Lo decíamos, que lo dice Tesalonicense Pablo. Lo decimos claramente, que es una de las partes de la restauración profética de Israel. No tienen cómo adorar a Dios. Ellos tienen los árabes tienen las mezquitas y ellos pueden ir. Pero el israelita lo único que tiene es la sinagoga. Y las sinagogas son como templos chicos, pero no tienen todo el aparato religioso de adorar con los sacrificios y las leyes que Dios había puesto a través de Moisés. Entonces ellos lo único que hacen, se juntan para cantar, estudiar la palabra, y no pueden hacer esa adoración. Entonces dice Dios ahí que va a restaurar el tabernáculo que hizo David. Ahora, ¿por qué dice que va a restaurar el tabernáculo que hizo David y no dice el tabernáculo que hizo Moisés? Es muy sencillo, porque el tabernáculo de Moisés quedó en Gabaón, era el lugar donde estaba en Israel en su tiempo, y era donde se oficiaba, pero David lo quiso traer a la ciudad de él, a la ciudad de Jerusalén, y lo trajo, y pasaron todo lo que ustedes conocen, pero en todas las restauraciones, y se hizo una tienda espectacular, se hizo una fiesta, Dios se manifestó porque trajo el arca de Gabaón a Jerusalén. Ahora, noten esto, nunca se edificó el templo, nunca, para los que estamos esperando la construcción del templo, nunca se edificó el templo sin antes el arca. ¿Para qué querés edificar el templo? Sería como una de las, hoy tienen sinagogas, un lugar que no podrían ofrecer adoración. Ahora, se dice, y esto es sin capacidad de conocimiento, porque es algo que se está buscando, y si estuviera ya estaría el templo armado, que lo que se está excavando y buscando desesperadamente, según lo que hay de lengua en lengua, en tradición, que hay un lugar donde está escondida ese arca que representa la presencia de Dios para Israel, que en otros momentos estuvo 490 años, que en el tiempo de los jueces también estuvo abandonada, que David se la llevaron los filisteos, y se acuerdan con el dios Dagón, que se caía cuando lo llevaron, cuando lo vencieron, y se llevaron el arca, que después la tuvieron que mandar, quedó ahí como 40 años, después fue a la casa de Obededón, Dios lo bendijo, todo, pero la única idea de construir el templo es porque está el arca. Así que en este tiempo nosotros lo que tenemos que empezar a entender y observar, que no va a haber una construcción del templo hasta que no amanezca que se encontró el arca. Cuando se encuentre el arca, el templo se va a hacer en un instante. Entonces, la restauración del tabernáculo de David tiene que ver con el arca, y esta es la profecía. Tiene que levantarse el templo, pero para que se levante el templo tiene que aparecer el arca, y cuando aparezca el arca, la gloria de Dios se va a manifestar, y ahí va a producirse, porque esto es lo primero, después se va a producir el tome de los límites, porque Dios va a estar con ellos, ¿sí? De una forma bien clara, no de palabra ahora, sino Él va a estar a través de la manifestación, como lo estuvo en el desierto con Moisés, como lo estuvo con David. Pero una de las cosas que es representativa es que todas las veces que el templo se hizo y la gloria de Dios caía con fuego en el tabernáculo del desierto con Moisés. Dice que bajaba una nube de fuego. En el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, cuando en 2 Crónicas 7, el versículo 1, 2 y 3 dice que cuando hubo terminado de orar Salomón y en el templo edificado y estaba el arca,
dice que cayó la presencia de Dios sobre ese lugar, que los sacerdotes que tocaban ahí, que estaban haciendo toda la adoración, no podían aguantar de la presencia de Dios y tuvieron que salir. Necesitamos aprender esto. Quizás hoy es una administración técnica, pero tenés que aprender lo que dice la Biblia para tener tus ojos orientados hacia lo que viene en los días en que estamos viviendo. El Señor dijo, no va a pasar esa generación. O sea que habla de un tiempo corto. Esto va a ser rápido, esto va a ser una movilidad en todo lo que es información. Pero los medios te dicen a Israel o a esto, demasiado acá. Informá lo que dice la Biblia y tener una definición clara de lo que dice el Padre, nuestro Dios, de lo que va a suceder. Y cuando vos entendés esto, vos decís, va a venir algo extraordinario, que es la edificación del templo, va a ser a través de esa administración del arca, un jolgorio extraordinario. Y en ese momento, cuando el templo esté edificado, que es esta profecía que no se ha cumplido, ¿sí?, el anticristo se va a manifestar y se va a sentar por un pequeño corto tiempo, que van a ser en una generación 40 años, 7 años, dice la Biblia, de ese tiempo, el anticristo va a usurpar ese templo, Satanás, y va a engañar a los israelitas y al mundo entero, y va a coordinar todo esto hasta que llegue el día de gloria del Señor, donde lo ate, lo lleve y vengan las cosas que vienen. Ahora, cuando vos ves esto, vos ves la extraordinaria relación que hay entre David y lo que era Moisés. Es como que hay un punto de arranque de nuevo. El pueblo de Israel, un punto de inflexión, podríamos decir, que es el pueblo de Israel con Moisés. Moisés era alguien que les enseñaba, les hablaba, estaba ahí, era quejoso por ahí, alababa, era un santo, se lo llevó el Señor, todo se manifestó en el templo de los Olivos, ahí cuando fue tremendo lo que vieron. Entonces, todo genial. Pero cuando viene David es como una restauración y le incorpora algo diferente en el segundo tiempo del templo, que es la adoración. Fíjate que David tuvo un problema con Mical, su esposa. ¿Por qué tuvo un problema con Mical, la hija de Saúl? ¿Por qué tuvo un problema? Porque ella lo vio que bailaba y era algo burdo para sus ojos, era algo desubicado, pero él saltaba con toda la fuerza, alababa, adoraba como un chico, como todo el pueblo. Hizo hacer tortas de pasas, de uva, de qué sé yo, de todo lo que había en aquel tiempo para hacer una fiesta, porque el arca y el templo había llegado, y alababa. Y se hizo una restauración en base a esto. Una de las cosas que va a venir a todo el pueblo de Dios, cuando esto empiece a moverse, es una restauración, un deseo. Miren que ustedes van a la iglesia y cantan por ahí algunos, que se están durmiendo, Bueno, eso es porque no hay una vehemencia, un deseo, una convicción, una seguridad, un alineamiento con las cosas que dice la palabra, una expectativa, una visión de lo que dice la palabra. Y lo que es la restauración de este tiempo es la restauración de la alabanza también y de la adoración, que es lo que tiene que venir a la iglesia. Yo espero que después de esta pandemia nos juntemos ahí en la iglesia y salgamos y remolineemos y levantemos la mano y saltemos y bailemos con toda la fuerza, alabando al Señor, porque los días del Señor se están acercando para estar en la eternidad con Él, donde no va a haber luz, no va a haber necesidad de luz, ni vamos a tener que tener dinero, ni enfermedad, ni nada, porque Dios va a estar con nosotros. Entonces, ese es el tiempo que nosotros tenemos que empezar a buscar. Y la tercera profecía que está en este pasaje de Amós, que no se ha cumplido, me encanta, porque es en el versículo 13, cuando habla de algo tan sencillo que creo que se puede entender claramente, y sobre todo aquellos que están en el campo. Dice lo siguiente, a ver. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Búscamelo en la NTV, en la nueva traducción del Viviente, ponémela ahí a la Biblia y fíjate lo que dice, porque
Es extraordinario para que lo entiendas, porque por ahí dice, qué sé yo, qué está diciendo ahí, no lo entiende, pero yo te voy a llevar la traducción, después te lo explico yo. Si lo encontraste, escuchen esto, miren. Estamos en el mismo versículo, volvimos al 9:13. A ver. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que pueden ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo que cuando el que venga a traer la vid para plantarla, esa ramita chiquita para plantarla, dice que cuando la plante va a tener que correr a los otros, ¿sí? O no va a saber cómo hacer, porque los otros todavía van a seguir de la cantidad, ¿sí?, de producción, van a seguir cosechando. Lo mismo con el trigo. El ciclo se acercará, pero será tanto que cuando sigan cosechando, va a llegar el tiempo que van a estar sembrando los otros y lo van a molestar. Va a ser algo que va a destilar. Esto habla de una profecía. Es lo que dice Isaías 35. Israel no solo, aunque hoy tiene un desierto, no solo va a ser bendecido y va a establecer sus límites, como dice la Biblia, sino que va a tener una multiplicación de todas las cosas de una forma extrema. Y esto habla para la nación de Israel de un avivamiento, de una multiplicación, de un bienestar, de un nivel de economía, como ya nosotros estamos viendo. Y lo que dice el Señor, dice, lo voy a ir haciendo de a poco, año a año, para que ustedes se encuentren con un territorio, se multipliquen y lo puedan usufrutar. Esto es lo que dice la Biblia, y acá Amós habla de esto. Ahora, ¿cómo lo enganchamos a esto con nosotros? Es que todo esto es nuestro reloj espiritual. Israel es nuestro reloj, nosotros tenemos que mirarlo. Y la Biblia dice claramente, cuando arranqué, que el Señor no iba a venir, no sin antes pasaran estas cosas. La Biblia, en la palabra de Jesús, dice que miremos Israel, porque no iba a venir, sino iba a ser en esa generación, no la iba a pasar a esos 40 años. Entonces estamos viendo algo que empezó a cumplirse en el 48, que Dios poco a poco lo va haciendo, que se va estableciendo lo que son los límites que dice la Biblia que Israel tiene que tener, y estamos esperando ahora que la causa de esta guerra fue el tema de la explanada, que empiece a ver por qué fue la guerra, qué es lo que son todas esas máquinas que se ven que están haciendo. ¿Estarán buscando el arca? ¿Estarán echando algunas bases para el templo? ¿Estarán haciendo en el monte del templo las bases? No sé, pero lo que sí sé, que yo tengo que estar muy atento, porque el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor dijo, después de estas cosas, de todo lo oprobio, de todo lo que pasó en la diáspora, el pueblo de Israel, después de estas cosas, yo no permitiré, lo dice Joel 2, del 25 en adelante, no permitiré nunca más que mi pueblo sea avergonzado. Yo lo voy a defender y haré que todo lo que se comió la langosta, la oruga, todo lo que se comió los bichos, lo tengan que devolver, y mi pueblo no será más avergonzado. Y en esos días derramaré de mi espíritu, ahí el espíritu de Dios estará, y mis siervos y mis siervas harán señales, prodigios, maravillas, señales en el cielo, en la tierra, y además los niños profetizarán, los jóvenes verán visiones y los mayores tendrán sueños. Tiempos de una restauración a nivel universal, porque no se olviden que la palabra de Dios que vino directamente al pueblo de Israel, dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo mataron, lo crucificaron, pero dice que por causa de esto el amor del Padre a su pueblo va a seguir y ahí se va a consumar, pero por causa de esta resistencia del pueblo de Israel pasaron las cosas que pasaron. Ahora, el punto claro es que por causa de eso se abrió a los gentiles y nosotros somos hijos, descendientes en lo espiritual del Padre Abraham.
Nosotros somos receptores de las bendiciones que el pueblo de Israel va a tener. Y nosotros mismos vamos en lo individual, en lo personal, en lo familiar. Si entramos en esa relación, cuando el Espíritu Santo sea derramado en nuestro corazón, vamos a entrar en esa bendición, en esa manifestación gloriosa que cada uno de nuestros tesoreros, cada uno de Ana María, que está encargada de esa área, nos ministran cuando ofrendamos. Tiene que venir sobre nosotros, tiene que desatarse. Pero atención, Jesús en el capítulo 25 de Mateo dice, atención, porque las bodas del Cordero, todo está preparado para irse a la presencia del Señor. Nuestra visión es el reloj, nuestra visión es la higuera, como dijo Jesús, nuestra visión es Israel, muy bien, pero dice cuidado, porque en el final de los tiempos, la iglesia que representan las 10 vírgenes van a estar todas dormidas. Y la única causa que te va a llevar a poder estar en la presencia del Señor es que estés bajo el Espíritu Santo. ¿Por qué dormida? Porque esa gran tiniebla que está llegando al mundo muchas veces nos paraliza. Es como ahora. Nosotros no estamos en la iglesia, estamos en casa, estamos escuchando la palabra. Es como que hay una gran opresión que nos va metiendo adentro. No es la política, no son las decisiones gubernamentales, es lo que está haciendo generalmente Satanás para sacarnos, y esa nube nos lleva al oscurantismo. Muchos aflojan, muchos descreen, muchos no velan, y este es el tiempo de velar y orar y tener bien encendida la llama, esa llama en tu interior, esa vocación, ese amor, esa pasión por Dios, esa búsqueda, esa expectativa de saber que hay unas promesas extraordinarias como esto que te enseño, que es difícil de concebir, de entender, pero que por arriba de todo esto, cuando esto se cumple en esa profecía, que todo se cumplió, que el Señor ha dicho en su palabra, nosotros vamos a tener una estancia y el Señor nos va a estar esperando en la eternidad. Si en las nubes Él va a venir, nos va a llevar y estaremos para siempre con Él. Ahora, necesariamente tenemos que estar informados de lo que dice la Biblia. No solo hablar lo fácil, sino hablar lo que no se entiende, para que podamos también mostrarle al mundo lo que va a pasar, lo que dice, con una palabra de sabiduría, con una palabra de conocimiento y de inteligencia, no basada en la capacidad humana, sino en la revelación profética, que es la más segura, que es la que nos conducirá a la eternidad, que es la que no va a pasar, porque por los siglos de los siglos esa palabra va a estar. Así que yo quiero animarte en esta mañana, con esta enseñanza que hemos tenido, que ha bajado del corazón del Señor, para que la podamos tener, que este es el tiempo de tener una mirada clara, de cuidarse y hacer las cosas como el Señor quiere, y caminar. No te asustes, todavía el Señor no viene. No te asustes, faltan algunas cosas. ¿Qué te dije? Que aparezca el arca, que se arme el templo, que los límites de Israel empiecen a crecer, por lo tanto va a haber guerras, que empiece a establecerse la visión del anticristo. Ahí el Señor viene, y ahí sí hay que estar con mucho cuidado, pero mientras tanto tenemos que velar y orar, porque no sabemos el día, ni la hora en que el Hijo del Hombre va a volver. Él se preguntaba, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Será tu fe activada? ¿Será la búsqueda apasionada de Dios? ¿Serás parte de esa restauración, de esos restauradores que van a ser los que vivan y hereden esa profecía de una restauración de alabanza y de adoración a Dios por las grandes cosas, señales y maravillas que Dios va a hacer en su pueblo? ¿O vas a ser de los que estén intimidados, mirando desde un balcón la gloria y el desfile de los hijos de Dios hacia un camino eterno, maravilloso, porque Dios tiene algo tremendamente poderoso para nosotros? No te digo ponerte de pie, te digo simplemente cerra tus ojos. No te digo nos vamos a casa, sino te digo pon en tu corazón esta palabra. Si la anotaste, seguila buscando, perfeccionala, deja que Dios se manifieste en tu vida y pedirle al Espíritu Santo que Él empiece a moverse de una forma muy especial en tu corazón. Que Él te traiga revelación, que Él te ubique en el tiempo, en el cronos de Dios. Dios tiene un cronos que es extraordinario, donde Él lo puso. Nosotros creemos que el cronos lo maneja el hombre, no, Dios ha establecido 2840 años esta profecía, de Amós 9, 11 al 15. 3 profecías juntas de un profeta, ¿sí? El boyero le contaba, decían que era el Amós, porque cuidaba las ovejas en el campo, comía los frutos que encontraba en el camino, sí, y de eso vivía. Pero venía el pueblo de Israel y le traía profecías. Estas
Hoy les estamos entendiendo. Y hoy es el tiempo que nos preparemos bien claro y estemos velando y orando para que todo esto que se está por cumplir, que se va a cumplir más rápido de lo que nos imaginamos, sea nuestra referencia para velar y orar, para estar cerquita del Señor, para enamorarnos, para buscar al Espíritu Santo y para adorarle como Él merece que lo adoremos. Una restauración en la adoración de nuestra vida, rompiendo las estructuras y alabándole como tenemos que alabarle con todo nuestro corazón. David fue un estereotipo de un alabador extraordinario. Quizás tengamos que aprender de él en esta generación para tener muchos David que le adoremos en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios busca que le adoren. Dios te bendiga. Señor, bendecinos en esta mañana de una forma muy, pero muy especial, y que esa bendición que tú quieres añadir sobre cada uno de nosotros pueda desarrollarse en nuestro corazón. Edifica la vida, el entendimiento, agudiza la comprensión. Espíritu Santo, revela lo que dice tu palabra. A veces los pastores tenemos que hablar de estas cosas que son más difíciles. Es más lindo hablar de la empatía con el Espíritu, del amor, del abrazo del Espíritu, pero estas cosas son las que nos van a llevar también a la vida eterna si las razonamos, si las entendemos y si las aprendemos en nuestro corazón. Señor, revelanos tu palabra, traenos la frescura de tu palabra y, Señor, ayúdanos a caminar en nuestros días donde tenemos que estar guardaditos en nuestras casas, buscando más y más de tu presencia. Acompáñanos y ayúdanos en todo para que tu gloria y tu Espíritu nos lleve de victoria en victoria y de gloria en gloria. Te adoramos, Señor, y en el nombre de Jesucristo decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, dale gloria a Dios, honralo, exaltalo, porque Él es grande y poderoso. Que el Señor te bendiga. No te olvides, el martes no hay iglesia abierta para venir a orar, es feriado, pero lunes siguen todas las actividades. El martes no, pero el miércoles siguen. El jueves no hay culto, pero va a ser igual que hoy. Vamos a tener la reunión, la previa y la reunión como en esta mañana. Dios te bendiga, que tengas un lindo almuerzo, una linda tarde, y no te olvides, busca en la palabra de Dios los secretos que hay y Dios te los va a revelar para prepararte con todo de nuevo, para que cuando Él venga seas hallado hermoso o hermosa en su presencia y disfrutes con Él por los siglos de los siglos. Dios te bendiga y nos oímos. Vaya la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ti. Chao. Di esta frase.